Bienvenidos a Ecos de mi voz. No olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias. Disfruta la historia de hoy. Llegué a casa más temprano de lo habitual, con la intención de sorprender a mi esposa. Pero en lugar de encontrarme con su sonrisa, lo que descubrí fue un rastro de ropa que subía por las escaleras hasta nuestra habitación. Me dejé caer en el sillón con una pistola en la mano, esperando a que terminaran lo suyo. Ese sillón lo había arrastrado desde mi estudio hasta el vestíbulo, justo al lado de la escalera. Lo coloqué de manera que, cuando bajaran del piso de arriba, no pudieran verme de inmediato. Sobre mis rodillas descansaba mi viejo Smith y Wilson. El metal helado se aferraba a mi mano, pero yo no sentía su peso. Lo único que me recorría era una calma extraña, la de alguien que ya tomó una decisión. Había vuelto a casa sin avisar. En teoría, ni siquiera debería estar en la ciudad. Laura y yo habíamos discutido la semana pasada por una tontería, y quise reconciliarnos. Salí temprano de la oficina, compré un viaje a la costa de Carolina del Norte, una cabaña junto a la playa. Pensaba recordarle por qué llevábamos 7 años juntos. Mi plan era llegar por la mañana con los boletos, abrazarla y ver su rostro iluminado por la sorpresa. Pero el sorprendido terminé siendo yo. En la entrada había una chamarra de hombre que no era mía. Unos zapatos. Un abrigo de mujer. En la escalera, ropa interior desperdigada, en cada peldaño un objeto distinto, un brasier, una camisa, un cinturón. El camino hacia arriba parecía sacado de una telenovela barata de infidelidad, pero se había convertido en mi realidad. No subí de inmediato. ¿Para qué? Dejé que terminaran lo que habían empezado. Me hundí en el sillón, saqué la pistola de la caja fuerte y puse a mi lado una botella de coñac, la misma que había guardado para una buena ocasión. Supongo que había llegado, solo que no como lo imaginaba. Llamé a Mark, mi socio en el bufete. Mark me conocía desde hacía 20 años. Sabía bien lo que podía pasar cuando la rabia silenciosa se acumulaba en mí. Mark, ¿estás ocupado hoy? Pregunté con una calma inquietante. Mateo, ¿dónde estás? ¿Por qué tanto silencio? En casa. Volví antes. Tengo visitas. Él entendió de inmediato. ¿Vas a hacer alguna estupidez? Ni se te ocurra. ¿Me oyes? Tarde. Ya lo había decidido casi todo. Si pasa algo, sácame de la comisaría, dije. Pero no te apresures con la fianza. Quizá ni siquiera haga falta. Desde arriba llegaban sus risas. A través de la puerta entreabierta del dormitorio se filtraban gemidos ahogados. Curiosamente, no sentía celos. Era casi como si no me importara, como si la mujer que estaba ahí no fuera mi esposa. Esa era Laura, la que conmigo eligió las cortinas, la que los fines de semana iba a la casa de campo de su madre para las barbacoas. De repente todo eso me resultaba extraño. Me levanté, crucé el vestíbulo y rebusqué entre el montón de ropa hasta encontrar el bolsillo de un pantalón. La cartera apareció rápido, cuero negro, un par de billetes, una licencia de conducir. Casado, 2 hijos. Vaya, parece que le gustan más las esposas de otros que la suya. El teléfono del tipo estaba tirado en la mesita de centro, sin siquiera una contraseña. Un hombre que se sentía dueño del mundo. Revisé las últimas llamadas y no había nada revelador. Sin pensarlo marqué el contacto guardado como Jessica, casa. Contestaron al tercer timbrazo. La voz al otro lado sonó dura, rasposa por el cansancio. ¿Aló, Ryan? ¿Dónde demonios andas, animal? La niña no deja de llorar. Es su cumpleaños y tú no estás, continuó. Una más así y te vas a vivir con tu madre. En su tono encontré lo que buscaba, dolor. Buenas tardes. ¿Usted es Jessica? Dije con calma. ¿Quién habla? Contestó, alzando la voz por un instante, pero algo en mi timbre la hizo bajar. Me llamo Mateo. Encontré el teléfono de su esposo. Está en mi casa ahora mismo. Hubo una pausa densa. ¿Y usted quién es? Preguntó, recuperando el aire. Soy el esposo de Laura. La misma Laura con la que su marido está ahora mismo en mi cama. El silencio en la línea pesó como una pared. Luego vino una risa ronca, que sonó más a sollozo. Así que es eso, murmuró. ¿Y qué piensa hacer? Todavía no lo sé, respondí. Tal vez baje ahora. Pero creo que debería saber la verdad, para que Ryan después no le diga que fue algo casual. Gracias, Mateo, dijo ella con voz cansada. Si puedes, no lo mates. Que al menos le pague la pensión. Sonreí, amarga. No puedo prometerlo.
Veremos qué tiene que decir en su defensa. Colgué y dejé el teléfono sobre mi regazo. Desde arriba sonó el crujido de una puerta. Una voz masculina dijo algo y luego se oyó una risa femenina, ronca y despreocupada. En verdad estaban bajando. Acomodé el Smith y Wilson sobre mis piernas. El sillón crujió bajo mi peso. Mi nueva vida estaba comenzando. Los pasos en la escalera eran inseguros, como si se detuvieran y volvieran a arrancar. Conocía a Laura demasiado bien, seguro ahora notarían que algo andaba mal. Ella siempre decía que se sentía segura en nuestra casa. Pero esa seguridad se había terminado. Ryan, ¿oíste eso? Se oyó su voz desde arriba, apagada, con un raspón típico de cuando fumaba demasiado antes de dormir. ¿Oír qué? Respondió Ryan, con un tono meloso, confiado como quien cree que todo le pertenece. Hubo un instante de duda, un bostezo, un estiramiento. Allí estaba, arriba, casi desnudo, mirando mi casa como si fuera suya. Cerré los ojos y respiré profundo. No quería ser un asesino, pero si en ese momento él hubiese tropezado por las escaleras, no habría vacilado. Tranquila, mujer, creía oírlo decir, burlón. A lo mejor se activó el contestador, dijo él, riéndose, quizá dándole una palmada. Que tu perdedor deje un mensaje. Oí como Laura contuvo el aliento de pronto. La diversión se acabó para ella. Se lanzó hacia la barandilla, sus talones descalzos golpearon los peldaños. Él no tardó en seguirla, queriendo alcanzarla. Ven, ven, amiguito, se oyó la voz, y en los segundos en que nos vieron su expresión lo justificó todo. En el vestíbulo solo había una bombilla encendida, una luz tenue que dibujaba sombras. Yo estaba sentado en el sillón, tranquilo. En mis rodillas, la pistola, a un lado, el teléfono, la cartera del galán abierta, mostrando la foto de su esposa y sus hijos. Laura emitió un chillido agudo. Siempre gritaba así cuando veía una cucaracha. Pero ahora la cucaracha estaba frente a ella, y no había pantufla que la aplastara. Mateo, alcanzó a decir, con la voz rota. Levanté la mano despacio y me llevé un dedo a los labios. Silencio, susurré. ¿Oyes? Cállate, Laura. Deja que tu Ryan diga algo en su defensa. Ryan estaba detrás de Laura, desnudo, sin molestarse en cubrirse. El abdomen rígido, las manos temblorosas. Le vibraban tanto las rodillas que incluso en la penumbra podía notarlo. ¿Y tú quién demonios eres? Soltó a gritos, intentando parecer valiente. Baja esa arma, enfermo. ¿Quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel? Sonreí con calma. ¿Y tú quieres quedarte sin una pierna? Qué curioso que la valentía te llegue justo cuando estás sin pantalones. Ryan retrocedió de golpe, tropezando con el poste de la barandilla. Por poco cae. Laura chilló de nuevo, aferrándose a su brazo como si eso pudiera salvarla. Mateo, por favor, su voz se quebraba como cristal. No es lo que piensas. Giré el rostro hacia ella lentamente. ¿Y qué es lo que pienso, Laura? Anda, explícame. Tú siempre has sabido usar bien la lengua, y no precisamente para hablar. ¿O acaso él está a tu lado desnudo por pura coincidencia? Se cubrió la cara con las manos, como si pudiera ocultar su vergüenza. Sentí asco. Esa misma mañana había besado esas manos antes de salir de viaje, sin imaginar que en cuestión de horas me reemplazarían en mi propia cama. Me levanté del sillón. La pistola seguía en mi mano, el cañón bajo, sin prisa por apuntar. Ryan, acércate. Aquí, frente a mí. Lárgate al infierno, alcanzó a escupir. Entonces levanté el brazo y disparé contra la barandilla. La madera estalló en astillas, el eco seco retumbó en toda la casa. Ryan se quedó paralizado, Laura se tapó los oídos mientras lanzaba otro grito. Él descendió un par de escalones, torpe, con el miedo cojeándole en cada movimiento. Bien, ahí está perfecto. Quédate quieto. Le señalé la cartera abierta a mi lado. Estás casado. Tienes 2 hijos. Hoy es el cumpleaños de tu hija. ¿Ya le diste su regalo? Ryan tragó saliva. Sus ojos buscaban salida, como los de una rata atrapada en un callejón. Escucha, amigo, esto no es asunto tuyo. Ahora sí lo es, respondí con calma glacial. Hablé con tu esposa. Te buscará más tarde. Y no solo ella, también tu abogado. Me incliné hacia él, con la mirada fija. ¿Sabes a qué me dedico? Soy abogado. El mejor abogado de divorcios de esta ciudad. Y créeme, vas a pagar.
Cada lágrima de tu hija será una factura que te perseguirá hasta el último centavo. Y si no alcanza, venderás tu coche o un riñón. Le di un golpecito en el pecho con el dedo. El contacto lo hizo estremecer. Intenta decir algo más y no terminarás en una celda, sino en una cama de hospital. ¿Me entiendes? Laura lloraba en silencio detrás de él, pero ni siquiera le presté atención. Todo esto lo había provocado ella. Ahora, fuera de mi casa. Desnudo, vestido, como quieras. Pero antes, dile a tu esposa a dónde tienen que llevarte, si no quieres que yo decida por ti. Ryan me miró con odio, pero ya era tarde. La furia se le había evaporado. Solo quedaba ese miedo crudo, animal. Su boca entreabierta, su respiración entrecortada. ¿Y bien, héroe? Susurré con frialdad. Pensaste que siempre estaría de viaje. Pensaste que esta casa era tuya. No respondió. Le temblaban las manos, los labios pálidos. Señalé el teléfono que descansaba a mis pies. Levanta el teléfono y llama a tu esposa. Dile tú mismo dónde tienen que recogerte, antes de que me vaya la mano. Estás loco, murmuró, intentando recuperar un poco de aire. Vas a ir a la cárcel. ¿Crees que tu título de abogado te salvará? Me encogí de hombros. Tal vez alguien vaya a la cárcel, tal vez no. La diferencia es que tú no llegarás a una celda, sino a una camilla. Ryan bajó un escalón más, se agachó y recogió el teléfono con dedos torpes que apenas lograban sujetarlo. Lo observé, y algo dentro de mí se quebró en un silencio absoluto. Ya no era odio, era vacío. Ni siquiera valía la pena odiarlo. Mi mirada se desvió hacia Laura. Estaba de pie, abrazándose a sí misma, los ojos rojos, el rímel corrido marcándole las mejillas. Una figura rota. Una que yo ya no reconocía como mi esposa. Recordé cuando, hace un par de años, le compré esa bata azul con ribete blanco. Se rió y dijo que ahora caminaría como una princesa. ¿Qué clase de princesa era ahora? «Aló, Jessica», balbuceó Ryan al teléfono, con la voz temblorosa. «Pasa algo. No te preocupes. Yo necesito ir a urgencias». Me miró, buscando apoyo. Incliné la cabeza, frío. «Calle ELM, número 13», dijo por fin. «Sí, allí, ahí te las arreglarás. Adiós». Colgó y dejó el teléfono caer al suelo. Del seguro vicepresidente que había visto en las fiestas y juntas de empresa no quedaba nada, solo un hombre desnudo, sin contactos, sin cargo, sin coraza. «Bien hecho», murmuré, casi con ternura irónica, como quien reprende a un niño. «Ahora escucha. ¿Crees que estoy loco?», pregunté. «Tal vez lo esté. Pero soy un loco con licencia. Te haré pagar hasta el último dólar. No a mí, a tus hijos, a tu mujer, a los abogados, a los médicos». Saqué un paquete de cigarrillos, un vicio viejo que creía haber arrancado. El sonido del encendedor retumbó en el silencio de la sala. Di una calada y le soplé el humo en el rostro. Retrocedió. Me dirigí a Laura con la voz seca. «Sube y recoge solo lo tuyo, documentos, ropa. Nada más. Esta casa dejó de ser tuya. Considérala fuera de tu vida». Ella no respondió con palabras. Sus labios temblaron y soltó un sollozo apenas audible. No hubo súplicas razonables ni arrepentimientos. No sentí ira, sentí algo más frío, la ausencia de perdón. «Vete», repetí. Ella alzó la vista, asintió y se dio la vuelta. Escuché sus pies descalzos subir por la escalera, sus hombros temblaban. Todo aquello me pareció tan pequeño y patético que ni siquiera quise seguirla. Ryan intentó moverse hacia la puerta. «Quieto», lo interrumpí, apuntando al suelo junto a su pie. «Te irás con ella, juntos a la calle. Avisaré a una ambulancia. Si te haces el listo, la próxima vez no disparo la barandilla». «Entendido», susurró, con los ojos húmedos. Un tipo de casi 35 años que en un instante parecía de 15, asustado, vacío, cobarde. Así se desmoronan los héroes de oficina. Apagué el cigarrillo en el cenicero y miré el sillón, cálido, con las marcas de mis brazos, heredado de mi padre. Pensé en todos los años que habíamos levantado esto, piedra a piedra, caso por caso. Todo hecho añicos en una sola noche. Comprendí que no había vuelta atrás. Desde lo alto, se oyó el crujido de una puerta. Laura bajaba con una pequeña maleta, la mirada baja, los labios mordidos hasta sangrar. Ni siquiera me miró. «¿Puedo quedarme un par de días en casa de mi hermana?», preguntó tímidamente.
Vete, la interrumpí. Contigo he terminado. Ya no eres nadie. Saqué el teléfono y marqué al 911. La voz del operador sonó cortés y rutinaria. 911, ¿cuál es su emergencia? Miré a Ryan. Intentaba cubrirse con las manos, pálido, las piernas bamboleantes. Hay un hombre aquí que ha respirado aire ajeno y necesita un arreglo, le dije. Tome esta dirección. Mientras llegaba la ambulancia, me quedé en el sillón. Tenía las manos limpias. El Smith & Wesson descansaba sobre la mesa lateral. Me fumé otro cigarrillo, aunque hacía 5 años que no lo hacía. El humo me quemaba la garganta, pero era más fácil expulsarlo que pronunciar una palabra. Laura estaba sentada en el primer peldaño, la maleta a sus pies, los ojos enrojecidos, lloraba sin disimulo en el umbral. Ryan, erguido junto al pasillo, sostenía mi vieja chamarra como si fuera una armadura que le quedaba gigante. Se pegaba a la pared, temeroso de escuchar algo más. Yo guardé silencio, las palabras ya estaban dichas. Recibí a los paramédicos en la entrada. El técnico me miró con una mezcla de compasión y reproche. Ryan lo miró como al último de los idiotas. Lo examinaron con rapidez. No había disparos, solo un moretón, algunos rasguños, un cuadro de nerviosismo. Se lo llevaron, por precaución. Jenny, mi vecina de 2 casas más allá, asomó la cabeza por la ventana, pero no pronunció una sola palabra. Aquí las paredes siempre han sido demasiado delgadas. Cuando la puerta de la ambulancia se cerró, me volví hacia Laura. Alzó la vista como un perro al que han abofeteado. Hubo un tiempo en que amé esos ojos. Aquella noche ya no tenía nada que me perteneciera. Mañana mismo pediré el divorcio, dije con voz fría. No te opongas. No intentes sacar provecho ni enredarte con abogados. Perderás de todas formas. Ella bajó la cabeza y murmuró, apenas audible, Mateo, perdóname, no sé qué me pasó. Asentí, no porque creyera su disculpa, sino porque no tenía ganas de discutir. Eres adulta, sabías lo que hacías. No te perdono, pero tampoco voy a matarte. Considérate afortunada. Tragó saliva y sus hombros temblaron. Abrí la puerta, el aire frío de febrero entró desde el porche. Ya rozaba el amanecer. Lárgate, ordené. Llévate todo lo que puedas. El resto te lo reclamaré por medio de mi abogado. Se incorporó con esfuerzo, abrazó la maleta y se enfundó la bata delgada. La vi bajar por la entrada con pasos vacilantes, las mejillas empapadas en lágrimas. Cerré la puerta detrás de ella y, sin poder contenerlo, solté una risa baja y áspera que supo a vómito. 7 años hechos trizas en una sola noche. Fui yo quien entregó el arma en la comisaría. El oficial que tomó mi declaración era al menos 10 años más joven. Me miró con esa mezcla de curiosidad profesional y fría distancia. El informe quedó claro: exceso de legítima defensa. Con mi trabajo y sin un cadáver, lo peor que podía pasar era una sanción leve o condicional. Al salir, Mark me esperaba apoyado en el coche, un café en la mano, la colilla siempre lista. Iba impecable, con un abrigo caro, como si estuviéramos en la puerta del bufete y no ante la oficina del guardia. ¿Qué pasó? ¿Rompiste algo?, dijo con tono cansado. Solo a mí mismo, contesté, y fuimos directo a su despacho. En el trayecto noté cómo la rabia se enfriaba y se volvía trabajo puro. ¿Vas en serio con lo de hundir a ese tal Connor?, preguntó Mark ya en su oficina. Sí, respondí. Y a Meridian Corp, que aprendan que no se protege a los depredadores que destruyen familias. Mark abrió su carpeta marcada con Connor y esbozó una sonrisa calculadora. 3 o 4 denuncias, archivos silenciosos, investigaciones internas que terminaron en acuerdos. Si esto sale en el juicio de tu divorcio, dijo, no solo lo hundimos a él, hundimos su reputación y la de la empresa. Eso, asentí. Cada informe, cada testimonio irá al estrado. Los medios harán el resto. No solo pagará con dinero, se volverá tóxico para cualquier empleo. Mark tamborileó los dedos sobre la mesa como si tocara un viejo ritmo. El plan era clásico: escándalo público, divorcio con humillación, pensión por daño moral y luego demanda civil por reputación perdida. ¿Cuánto pedimos?, preguntó. Lo máximo, respondí, mirando el té frío en mi taza. No buscaba recuperar mi vida, quería que pagaran por destrozarla. 3 días después la casa estaba vacía y silenciosa. Mandé el sillón al cobertizo, no quería volver a hundirme en sus fibras. En la cocina, Mark había dejado sobre la mesa una carpeta gruesa. La demanda de divorcio, la demanda contra Meridian y la demanda contra Connor ya estaban listas.
Entre los papeles encontré el sobre con el viaje a la costa de Carolina del Norte, el plan que había comprado para intentar arreglarlo todo, intacto, burlón. Lo había adquirido un día antes de encontrar a Laura con esa rata, ahora el boleto era solo para uno. Lo saqué, acaricié una esquina y noté que la ira ya no ardía, se había convertido en un hueco helado. Vacío, sí. Enfado, no. Mientras el caso ardiera en tribunales y periódicos, yo tomaría un tren, me iría al mar y empezaría de nuevo. Desde cero. Pero esta vez, solo. Los juicios comenzaron un mes más tarde. Durante ese tiempo vi a Laura apenas un par de veces, siempre de paso por los pasillos del tribunal, abrigo gris, mirada baja, silencio absoluto. No había histeria ni pedidos de clemencia, parecía que ella también había comprendido que los puentes se habían consumido. Connor, en cambio, intentó desde la primera comparecencia convertirse en víctima. Aseguró que yo lo había amenazado, que era un peligro con una pistola, que él solo había sido parte de un error menor. Su abogado trató de ganar tiempo y minimizarlo, pero las copias de antiguas quejas ya circulaban por la prensa, mujeres que relataban tocamientos en ascensores, episodios amortiguados por pagos y acuerdos. Aquellas mujeres llegaron a las audiencias con el rostro endurecido y las fechas anotadas. Testificaron con precisión, sin florituras. Yo estuve sentado en la sala, en silencio, sin interrumpir, dejando que la verdad se despliegue sin estridencias. Solo quería que todo quedara escrito en el acta. Meridian peleó con uñas y dientes. Sus abogados iban y venían, ofreciendo arreglos amistosos, pero yo no quería nada amistoso. Mark lo dejó claro en las negociaciones. Si quieren silencio, escriban una cifra con 7 ceros y publiquen una disculpa oficial. De lo contrario, todos los medios lo sabrán. No lo tomaron en serio. Error. 2 semanas después de las primeras audiencias, una de las exempleadas de Connor dio una entrevista en un canal local. Luego vinieron los artículos en los diarios financieros, y finalmente, la ola en redes sociales. Cada día, Connor perdía más color en el rostro. En la sesión siguiente, lo vi frente al juez, con la barbilla temblorosa, murmurando excusas sobre la presión que sufría su familia. Curioso. Jamás pensó en las familias de quienes había destrozado. Ahora le tocaba enfrentar la suya. Con Laura, todo terminó rápido. Yo mismo había redactado el acuerdo prenupcial, sólido como una roca. Su abogado intentó impugnar un par de cláusulas, sin éxito. Ella se mudó con su hermana. Lo único que escuché de ella fueron 2 palabras, a través de Mark: perdóname. No contesté. Esa palabra ya estaba carbonizada dentro de mí. 3 meses después, Connor perdió su empleo. Meridian lo despidió de mutuo acuerdo. Un gesto para salvar apariencias, aunque todos sabían la verdad, lo habían echado y jamás volvería a trabajar en el sector. Se divorció poco después. Su esposa se quedó con la custodia y la pensión máxima. Un día, ella misma vino a mi oficina. Traía documentos de la división de bienes. Nos sentamos en la sala de juntas, con té entre las manos. Jessica, agotada, con ojeras, pero firme. Gracias, Mateo, dijo, por no dejar que todo esto quedara en silencio. Hice un gesto. No me dé las gracias a mí, sino a usted misma. Usted lo sacó a la luz. Ella sonrió, cansada pero auténtica. ¿Alguna vez perdonará a su esposa? Miré por la ventana. Chicago parecía otra ciudad. ¿Ajena? No, respondí en voz baja. Y gracias a Dios. Distribuí los pagos entre abogados. Una parte la doné a un fondo de apoyo a mujeres víctimas de acoso laboral. No por heroísmo, sino porque sé lo que es sentir que nadie va a defenderte. Una noche, Mark me dijo: bueno, Mateo, los aplastaste a todos, ¿y ahora qué? Al mar, respondí. Miré los boletos, los mismos que había comprado para Laura y para mí. Ahora eran solo para uno. La playa, a inicios de mayo, estaba desierta. Arena gris, brisa fresca. Me senté en una tumbona con café caliente en las manos. No pensaba en Laura, ni en cómo todo pudo ser distinto. No pudo ser distinto. El teléfono, mudo en mi bolsillo. Mark me escribía a veces: ¿cómo estás? Siempre contestaba lo mismo: vivo. Y era cierto. Por primera vez en años, simplemente vivía. No construía, no defendía, no cerraba casos a oscuras. Solo vivía. Me levanté, me quité los tenis y caminé descalzo por la orilla. El agua helada golpeaba mis pies, más honesta que cualquier sonrisa,
más real que cualquier te amo. A veces, la venganza no es sangre ni balas, es ver cómo ellos se hunden en el pantano que cavaron, y tú ya no saltas a salvarlos. Un año después, estaba de regreso en Chicago. Atendía algunos casos, lo justo. Vendí la casa del suburbio apenas terminado el divorcio. Demasiados susurros en esas paredes. Compré un pequeño apartamento cerca del centro, con 2 ventanas al jardín y un balcón donde apenas caben una mesa y una silla para el café. La gente sigue viniendo a mí. Unos enojados, otros desconcertados, otros simplemente agotados. Me siento con ellos, escucho sus historias, y entiendo que ahora puedo ayudar mejor. Porque sé lo que es perder el suelo bajo los pies. A veces me cruzo con Jessica, la ex de Connor. Ahora trabaja con el equipo de Mark. Es fuerte, reservada. Intercambiamos un par de frases, nada más. Ambos supimos salir del fango. De Laura, escuché rumores lejanos, que se mudó a Florida, que su salud está quebrada. Cuando Mark me lo mencionó, solo me encogí de hombros. Ni lástima, ni alegría, ni resentimiento. Vacío. Así debe ser. Algunas mañanas pongo la vieja cafetera en la estufa, salgo al balcón y veo a un perro correr con una pelota entre los dientes. Pienso que quizá me compre un perro, o un gato. No para llenar huecos, no por grandeza, solo para tener algo vivo y honesto cerca. Tal vez, cuando llegue el verano, regrese al mar. Ahora sé que se puede ir solo y que no da miedo. Allí nadie traiciona, nadie miente. Ya no guardo rencor. No he perdonado, pero tampoco odio. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si quieres escuchar más historias que sanan, inspiran y te recuerdan tu valor, te invito a suscribirte a mi canal Ecos de mi Voz, donde celebramos la fuerza, la dignidad y la transformación de las mujeres a través de relatos que tocan el alma. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.